Le cedemos ahora, como habíamos previsto también, al mismo tiempo, acordado, la exposición del doctor Agustín Cordillo. Bueno, agradezco en primer lugar al presidente la presentación tan gentil que me ha hecho y a miembros del panel la presencia, a todos ustedes también. Yo, a riesgo de excederme un poquito del tema, creo necesario hacer algunas precisiones. La primera es de carácter también lingüístico, conceptual. La palabra derecho la podemos usar de muchísimas maneras. Uno le puede decir a un amigo, no tenés derecho a hacerme esto. Está bien, se entiende, pero sabemos que esto no es un término usado en sentido legal. Con derechos humanos ocurre ese riesgo. Es decir, por lo pronto yo veo que cuando se hablan de una serie de derechos, se están hablando de aspiraciones sociales, pero no de derechos que el ordenamiento jurídico reconoce de manera operativa como para ir a pedirlos a un tribunal. Hay constituciones como la Argentina del año 49, la actualmente vigente en su 14 bis, la Constitución brasileña del 88, la mexicana, la paraguaya, lleno de constituciones que tienen larguísimas enumeraciones de derechos sociales, económicos, culturales, pero no hay cómo hacerlos operativos. O sea, no hay tribunal al cual uno demande pidiendo vivienda digna y el tribunal condene al Estado a darle una casa. Entonces, digamos allí, esto no es un derecho en el sentido que usan la palabra derecho los abogados que van a tribunales. Yo uso la palabra derecho en este sentido estricto y respeto los otros usos de derecho, pero creo que hay que diferenciarlos. Por lo tanto, cuando el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo último de la enunciación de derechos, en el 26 habla de los derechos económicos, sociales y culturales, si ustedes lo leen con cuidado, verán que tiene, el artículo 26, una enorme cantidad de condiciones y dice desarrollo progresivo, en tanto se pueda y haya plata, etc. Esto es la norma del Pacto de San José de Costa Rica. Ahí pienso que hay que hablar de aspiraciones sociales, pero no de derechos en sentido de abogados de tribunales. Yo tengo sobre derechos humanos, que es un poco el gran contexto, apenas 3 ideas. La más negativa es esta última, pero creo que hay que ser realista. Yo ahí lo sigo a Riveró, de quien nadie podrá decir que no ha sido un gran defensor y lo es de los derechos humanos. Y Riveró dice, no hay que desvalorizar la palabra derecho humano haciéndola comprender tantas cosas que finalmente no significa nada. La segunda o primera idea que tengo en materia del Pacto de San José de Costa Rica y los derechos humanos, no entonces los económicos, sociales y culturales, es que el pacto tiene carácter supranacional y supraconstitucional. No estoy diciendo que es un pacto internacional. Hoy en día en Europa se distingue y ya es firme la idea de que hay un derecho supranacional y supraconstitucional. No se puede invocar la constitución del país en contra del tratado porque esto viola el principio de la buena fe de los tratados. Si algún país cree que tiene problemas constitucionales, los debe analizar antes de firmar el tratado. Si después cree que lo sigue teniendo, debe irse del tratado. Pero mientras está en el tratado, debe cumplirlo de buena fe, y esto es cumplirlo. Por lo tanto, el principio que siempre he sostenido es de la supranacionalidad y supraconstitucionalidad operativa del Pacto de San José de Costa Rica. Creo que son derechos que no puede decidir ante un tribunal de forma directa. Nuestra Corte, para mí, sorprendentemente, no lo esperaba de ella, ha dictado 2 fallos, uno en el caso del ausente el día de hoy, el doctor Armegiano, en el cual ha reconocido, en otras palabras, lo mismo, la supraconstitucionalidad operativa del Pacto de San José de Costa Rica. Y lo ha vuelto a decir en un fallo sobre el Mercosur. Es posible que estas 2 soluciones se maticen con el tiempo y no sean tan determinantes como parecen. Ya en el caso de Mergián lo anuncia, esto no está tomándose demasiado en serio, está diciendo la Corte. Pero lo cierto es que ese principio, creo, es el principio del futuro, porque así viene ya en Europa, y como todos sabemos, en Europa han pensado las cosas un poco antes que nosotros, de la idea de libertad, de democracia, y los más lúcidos son los que saben copiar a lo que han pensado mejor.
La tercera idea que tengo sobre derechos humanos se refiere finalmente al tema específico, al medio ambiente. Creo que esto no es uno de los derechos sociales, económicos y culturales para hacer cuanto se pueda. Yo creo que hay varias cláusulas del Pacto de San José de Costa Rica que pueden interpretarse en el sentido de que, aunque no haya legislación específica, yo tengo derecho a que nadie lesione arbitrariamente mi salud. Cuando digo lesione arbitrariamente mi salud, digo la lesión es sin sustento fáctico y normativo suficiente. Si alguien no puede invocar una razón de hecho y una razón de derecho normativa por la cual puede lesionar mi salud, mi conclusión es que el pacto se lo prohíbe. Es decir, yo entiendo que no hace falta legislación que prohíba actividades dañinas al medio ambiente y por lo tanto a la salud de las personas, porque ya el pacto en el derecho a la salud, a la integridad física de la persona, así lo tutela. Esto se puede sacar de muchos lados. El artículo 4 habla del derecho a la vida, y supongo que el derecho a la vida comprende el derecho a que a uno no lo maten, sea de golpe o sea lentamente, a través de la destrucción de su salud. El artículo 5º, inciso 1, habla de que toda persona tiene a que se respete su integridad física. Y mi integridad física no es solo que no me mueran a golpes, también es que no me perjudiquen la salud. El artículo 6, inciso 2, infine, dice que el trabajo forzoso de los condenados no debe afectar la dignidad ni la capacidad física e intelectual del recluido. Por Dios, si a un condenado a trabajo forzoso no le pueden lesionar su salud, me imagino que los que estamos en libertad tampoco nos pueden lesionar nuestra salud, sin un fundamento, repito, fáctico y normativo suficiente. El artículo 7, inciso 1, habla del derecho a la libertad y la seguridad personales. En fin, hay varias normas que establecen lo que para mí puede construirse como un derecho a la salud y a un medio ambiente no lesivo a la salud y a un derecho a que no se realicen actividades nocivas a la salud. Es cierto que ahora tenemos una ley de desechos peligrosos, pero yo creo que aunque la ley no existiera, no tiene ninguna fábrica el derecho de tirar al aire tóxicos que perjudiquen mi salud, ni tirarlo al agua. Si esto fuera cierto y tuviera carácter, como pienso, supraconstitucional y supranacional operativo, esto implicaría que yo lo puedo reclamar ante un tribunal en forma directa. Ahora, esta forma de plantear el problema tiene una consecuencia práctica en cuanto al tema ya concreto de la participación, que incluye la legitimación, quiénes pueden participar en estos temas. O sea, quiénes se pueden quejar de que el medio ambiente está lesionando su salud o de que alguien en particular realiza una actividad lesiva a su salud. Siempre hemos oído hablar de derechos subjetivos, intereses legítimos, intereses difusos. Ya vemos muchos, entre ellos yo, que creemos que cabe admitir la tutela de los intereses difusos. Pero conviene preguntarse, ¿el derecho que uno tiene a que nadie lesione su salud es un interés difuso? Yo creo que es un derecho subjetivo. Así como tengo derecho a que no me metan preso ilegalmente, así como tengo derecho a que no me lastimen ilegalmente, creo también tener derecho, en el sentido estricto que le doy a la palabra, a que no lesionen arbitrariamente mi salud. El caso más sencillo quizá es el de la prohibición de fumar, y lo lamento por todos los fumadores, pero yo me la paso peleando a todo fumador que encuentro y le digo: usted fume lo que quiera, pero a mí no me fume, porque yo no le permito que usted lesione mi salud. Lesione la suya, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo en la privacidad. Yo también lesiono mi salud privadamente. Me tomo uno bueno, trago whisky, pero no le hago tomar whisky a los demás. Con lo cual, el tema del medio ambiente no es tanto decir hay que admitir la legitimación de los intereses difusos, más bien hay que reconocer el derecho subjetivo de la gente a que se tutele el medio ambiente. En uno de los subtemas de este Congreso está previsto la tutela de los intereses difusos de contenido ambiental, y ahí va a participar Garzón Funes, juez federal, que en su momento sostuvo exactamente lo que estoy diciendo. La idea fue de él, no es mía, que hay un derecho subjetivo
a la tutela del medio ambiente. Claro, nuestro querido maestro Marienhoff tildó este fallo de subversivo, nada menos que subversivo, le faltó decir terrorista y subversivo. Sin embargo, creo que no era subversivo, sino que era jurídico. Es el derecho a la salud, el derecho a la tutela del medio ambiente. El siguiente problema es el de las audiencias públicas, que es un poco el mecanismo idóneo, además de el acceso a la justicia contra quienes atentan contra la salud y el medio ambiente, es el medio idóneo para prevenir los peligros al medio ambiente. Acá es bueno recordar una evolución que ha tenido en España la jurisprudencia en materia de participación del pueblo en audiencias públicas previas a la elaboración de normas reglamentarias. Algunos de ustedes conocerán que en nuestro país el decreto de procedimiento administrativo lo prevé al pasar, como que bueno, se puede siquiera hacer una audiencia pública, nunca se ha hecho una sola. En España empezaron diciendo que las audiencias públicas para hacer reglamentos eran potestativas, y poco a poco, en parte por rever la Constitución, en parte por entender lo que ya se dijo, que decía también Rivero, la democracia hoy en día no es solamente una forma de acceder al poder, es también una forma de ejercer el poder. Se fue pasando a la idea de que las audiencias públicas para la elaboración de reglamentos no son ya potestativas, sino en el lenguaje español, preceptivas, es decir, obligatorias. Nuestro país, la ley que se acaba de mencionar, regulatoria del gas, como la ley regulatoria de la electricidad, ambas prevén una importante, larga serie de supuestos en los cuales es preceptiva, obligatoria la audiencia pública. Y así como la audiencia privada es parte de la garantía constitucional del debido proceso, el derecho a ser oído, creo que cuando la legislación introduce a título expreso la audiencia pública, está también dando parte de una garantía constitucional ahora ampliada. Creo que tenemos el derecho constitucional de acceder a una audiencia pública previa a la toma de decisiones de esos supuestos que estas dos leyes prevén y que imagino se irán poco a poco extendiendo a través del tiempo. Hay actualmente un proyecto de reglamentación bastante importante para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, en el cual se prevé todo el mecanismo de la audiencia pública, siguiendo lo que es posiblemente el mecanismo más perfeccionado del mundo, que es el del sistema norteamericano. De modo que en el tema de la participación para la tutela del medio ambiente y la defensa de la salud afectada por acciones arbitrarias, tenemos dos formas de participación que se pueden considerar para mí receptadas en el derecho positivo. Una, el derecho a la audiencia pública previo a la toma de decisiones. El segundo, el derecho a la acción judicial como derecho subjetivo, sin perjuicio de que también creo que hay derecho para acceder a la justicia de parte de quienes tienen intereses legítimos o intereses difusos. Estas dos tesis, desde luego, un poco más discutidas o controvertidas. Por cierto que hay otras formas más de participación que se pueden concebir y se han concebido en el mundo. Una de ellas típica es la participación de los usuarios o consumidores en los organismos que deben regular o controlar una actividad. Esta acá, digamos que sistemáticamente se nos ha pasado. Por una de estas casualidades de la historia, el único lugar en el cual hay participación del usuario o consumidor o administrado en la toma de decisiones que afectan su vida es en la universidad, con el gobierno tripartito. Los estudiantes eligen y votan, y ganan o pierden. Y la ley universitaria, el estatuto, con alguna sabiduría, digamos, hace un equilibrio en el cual tienen, digamos, en definitiva la posibilidad de unirse la mayoría de profesores, que uno supone siempre un poco más conservadores, con la minoría de graduados y de estudiantes, que también supone más conservadores, que son minoría, y con eso hacer mayoría. Pero basta que se le dé vuelta algún voto para que de pronto la decisión salga en sentido opuesto. Creo que esto es una fórmula bastante prudente y no ha dado en general problemas. Con el tiempo quizá quepa hablar de una participación más igualitaria.
Pero al margen de eso, esto queda como una anécdota en la historia argentina. En todos los demás organismos, cada vez que hay alguna participación, es una participación de sectores interesados, lo cual no veo mal, no lo veo mal. Lo que veo mal es que no estén los otros, no estén los contrainteresados, no estén los destinatarios. Y en los dos entes reguladores del gas y de la electricidad ya se advierte cómo el ente es nombrado exclusivamente por el Estado, no hay ninguna representación de los usuarios y todavía se dan el lujo en una universidad que no voy a mencionar, salvo que me lo pidan, de reunirse los directivos del ente con los directivos de las empresas concesionarias o licenciatarias controladas sin participación de ningún usuario, ni asociación de usuarios, ni nadie. Es decir, se reúnen a hacer lobby íntimo, que es la, yo diría, más absoluta contradicción de la labor que el ente tiene que tener, que es una labor por lo menos a la luz del público y por lo menos con control del público. Este es entonces un mecanismo que todavía no tenemos, el de la participación del destinatario de la actividad en el control de la actividad a través de un asiento para la toma de decisiones, así sea minoritario, así sea para votar en contra. Hay un ejemplo interesante por lo modesto en los jurados universitarios. En distintas universidades se admite, a veces se obliga, a que haya un estudiante en un jurado y 3 o 4 profesores. Uno dice, bueno, ¿para qué servirá un estudiante? ¿Para qué sirve? Por lo que sirve cualquier fiscal en cualquier parte, para hablar, para decir. Y un estudiante generalmente opina bastante bien. Todas las veces que he estado en algún jurado de cualquier cosa, nunca había un solo estudiante equivocarse en cuanto al criterio que emitía. Por lo tanto, decía, mire, yo no sé nada, no entiendo una papa de esto. Pero este tipo me parece que explica bien, porque lo entendí, me parece que sabe, y me doy cuenta que es menos o más docente que aquel otro, ¿no? Y por cierto, los chanchullos y enjuagues y acomodos que se pueden hacer, no, mirá fulano, sabés lo que pasa, si hay un testigo solitario, y ya no se puede hacer. Si hay alguien que puede decir, mire, yo voy a dejar sentado, ya sé que no voto, pero voy a dejar sentada mi disidencia, o voy a ir a contarle al centro estudiante para que lo cuenten en el consejo de la facultad. La sola presencia de un estudiante no se imagina cómo limita la discrecionalidad de los concursos. Ahora, también, para no hacernos ilusiones, debo decir, los estudiantes no van, no ejercen este derecho. ¿Por qué? Y bueno, porque es un país que no está acostumbrado todavía a vivir democráticamente, ni a exigir la participación, ni a usarla cuando la tiene. Por eso también tenemos que reconocer que estas ideas participativas tienen también un poco de ilusorio en cuanto no responden, no ya a la modalidad de los gobiernos, no responden tampoco a la modalidad de la sociedad. Con lo cual creo que ya es un poco, digamos, romántico seguir hablando de más medios de participación, que por cierto los hay. Pero para dejar las cosas entonces en 3 puntos concretos, yo diría que, primero, creo que hay derecho subjetivo a cuestionar las lesiones a la salud o al medio ambiente, y este derecho subjetivo importa el derecho a acceder a la justicia contra estas acciones. Creo que no hace falta que haya norma prohibitiva de una actividad determinada lesiva a mi salud, sino que al revés, una actividad lesiva a mi salud tiene que tener ella sustento normativo suficiente. Si no lo tiene, es, por mi modo de leer el Pacto San José de Costa Rica, directamente violatoria de una norma supraconstitucional operativa del derecho interno. Y en cuanto a la audiencia pública, estamos viendo, yo diría, su nacimiento en la Argentina. Se han hecho algunas poquitas ahora, estamos empezando como toda cosa lentamente, pero como las dos leyes son bastante claritas en que hay que hacer audiencias públicas en una muy importante cantidad de supuestos, creo que no va a haber más remedio, gracias a Dios, para que se vaya haciendo poco a poco más fuerte y más operativa. Y esperemos que el legislador, ahora que ha cambiado el sistema económico, ahora que ya no es más el Estado quien no solo hace la actividad empresaria, sino que además la regula, la controla y hace lo que se le da la gana. Ahora que se ha privatizado, el Estado tiene que retomar su función de tal, que es la de controlar, y la de controlar al concesionario y licenciatario, protegiendo al usuario y dándole al usuario su propia voz en esa protección. Gracias.
Tal vez yo parecí demasiado pesimista en cuanto a las posibilidades de la participación. Ocurre que tengo razones personales para hacerlo. La primera vez que hablé de este tema fue en 1969, en un congreso en Santiago de Chile. Yo era relator general. Después de eso habré hablado 10 veces en distintos lugares sobre participación y cada vez voy pidiendo menos, porque cada vez veo que la resistencia social y política es enorme, es enorme. El poder tiene miedo a la participación, tiene terror, tiene pánico, lo considera una cosa desestabilizante, no entiende que es al revés. La participación es una fuerza cohesiva en la sociedad, es una fuerza realmente estabilizadora, pero no hay vuelta que hacerlo. El tipo que ejerce el poder cree que desestabiliza el poder y en consecuencia se resiste violentamente. Esto para aclarar que no es que yo esté recomendando la participación sin voto y meramente con voz. Estoy diciendo que ni aún esa a veces funciona, y por los estudiantes de Derecho, bueno, la facultad mía que es más mala, pero la verdad no van. Y yo les he dicho, ¿cómo no vienen? Y no, qué sé yo, que esto, que el otro. Pero por supuesto a nivel de propuesta entiendo que el usuario, el consumidor, el destinatario de la actividad del Estado tiene derecho a participar. Yo diría alrededor de 1/3 más o menos de cualquier cuerpo colegiado, por supuesto que con voz y con voto. Si esto lo consiguieron, enhorabuena. En ese sentido entonces coincido, no soy partidario en absoluto de la participación meramente consultiva sin voto. La otra cuestión, creo que en realidad tampoco hay una discrepancia, meramente tal vez he sido demasiado escueto. Yo creo que hay que ver cláusula por cláusula en el Pacto de San José de Costa Rica, lo mismo que en cualquier constitución, para ver de cada una si es o no operativa. Nuestra Corte Suprema, en un error garrafal de hace una decena de años, el caso F, dijo que todo el pacto era programático. Escúcheme, léalo primero, después dígame si todo es programático. Después se rectificó. Y en el caso de Menzian, ahí hizo una interesantísima fórmula. Yo me temo que la Corte, lo hablé con algunos miembros y me dicen que no, pero yo creo que han sido influenciados por el tema religioso, digamos, como que creo que les perturbó un poco el razonamiento. Si el tema no hubiera sido religioso, no se hubiera sacado ese fallo. Pero la cuestión es que en el derecho de rectificación y respuesta, que el artículo 14 del pacto, a nivel textual, dice que esto debe ser conforme a la ley, a través de medios legalmente reglamentados. O sea, acá cualquiera puede sostener con, digamos, bastante sensatez que es un derecho programático, que falta, que es como dicho por jurado, por ejemplo, que falta que la ley lo reglamente. Ahora, ¿qué dijo la Corte? Y la Corte dijo, si bien hace 8 años yo dije que era programático y que había que esperar la reglamentación, hay ahora una arbitraria e irrazonable demora del Congreso en legislar este derecho, lo que lo está tornando de meramente programático en inexistente. Y aunque la Corte no lo invocó, en definitiva lo que hizo es aplicar el artículo 2 del pacto, que dice que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1, que son todos, no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados se comprometen, etc. O de otro carácter. Es decir, los jueces sin duda que pueden suplir las omisiones del legislativo, como lo hizo la Corte en el caso de Menzian y como lo hizo la Corte en aquellos viejísimos casos Cot y Siri, en que no estando reglamentada la acción de amparo, la introdujeron. Y después viene el legislador a suplir la omisión legislativa. O como la hizo la Corte en su anterior composición, cuando dijo la inexistencia por más de un siglo nuestra legislación de divorcio vincular ha devenido arbitraria. Y por lo tanto yo les digo se puede divorciar. Después viene un poco tarde el legislador y arregla un poco las cosas. El problema de esto es que necesitamos un poder judicial que se juegue y una sociedad que lo apoye. Dos condiciones, no una sola.
Garzón Funes, él se jugó, la sociedad no lo apoyó, entonces no se jugó más, es decir, se jugó en 2 o 3 más. Yo fui a ese juzgado 2 o 3 veces con acciones fundadas en interés legítimo, me sacó carpiendo. Realmente, ¿por qué? Y yo lo entiendo, porque para sacar una sentencia y que todo el mundo le diga cosas, lo critique. Hubo otro juez con un criterio bastante amplio en muchos aspectos, un hombre muy criticado para mí injustamente, el juez Obarrio, un excelente juez. La Cámara empezó primero revocándole los fallos, por último terminó anulándoselos, como diciéndole, usted ni una sentencia ha hecho, perdón, como diciéndole, no, diciéndole, esto lo descalifico como sentencia. Y hubo casos en que la Corte le daba después la razón a Obarrio. Obarrio se cansó, renunció por judicial y se dedica a la profesión. Es decir, si la sociedad no apoya los avances que hace el Poder Judicial en hacer operativas cláusulas en principios programáticas, y más bien que los jueces no se van a animar. De todas maneras, creo que sí tengo una discrepancia con el doctor Schmuckler, que la voy a graficar con una expresión del presidente de la Corte Constitucional Española, cuando en algún caso se discutía si el derecho a la vivienda que consagra la Constitución Española es operativo o no, y si en ausencia de legislación la Corte se animaría a aplicarlo o no. El juez, el presidente de la Corte Constitucional, dijo, mire, depende de cuál sea mi nacionalidad y en qué país esté. Si yo fuera presidente de la Corte Constitucional de Holanda y tuviera esta norma, no tenga ninguna duda que condenaría al Estado a darle vivienda a que le falta la vivienda, porque es una desigualdad espantosa. Ahora yo, como estoy en España y sé que el Estado español no puede hacerlo, no tengo más remedio que decir, esta cláusula es programática, no la puedo interpretar como operativa. ¿Por qué? Bueno, porque si no la sociedad no me va a apoyar, y sin consenso social tampoco se funciona. Y en este sentido hay que acordarse que la democracia es muchas cosas. Una forma de acceder al poder es una forma de ejercer el poder, y es una forma de ejercer el poder también por consenso, también con apoyo de la opinión pública. Y no se le puede pedir a un juez que se incinere ante la opinión pública, se incinere ante el consenso. Por eso, otro de los temas de este Congreso es el de la educación y si no está toda la sociedad convencida de que algo debe ser de cierto modo, no puede pedirle a los jueces que sean los héroes y los mártires en definitiva, revoluciones que no siempre triunfan. Pero claro, esta es una ecuación personal. Yo jamás imaginé que una corte fuera a declarar el divorcio inconstitucional, lo hizo. Y en Europa hay acciones, también como hace autor Schmuckler, de gente que trata de hacer progresar el derecho viviente y pide más cosas que la ley reconoce, y pide cosas nuevas. Y bueno, algunos ganan, otros pierden. Esta es la evolución del derecho. Gracias. Yo coincido plenamente en eso, haría solamente alguna acotación. El problema del pacto es que realmente no se puede acceder directamente al tribunal, sino que hay que pasar por un filtro previo. Creo que esto es porque el pacto es viejo y es también, bueno, tímido. Con el tiempo pienso que van a ir creciendo los organismos jurisdiccionales supranacionales, como está ocurriendo en Europa. Atalíbano, en una conferencia que dio en el año 67 en Brasil, con motivo de su jubilación, la tituló "O perecimento do Estado", la muerte del Estado, con lo cual estaba queriendo decir la muerte del Estado que conocemos, porque la supranacionalidad va a ir avanzando. Ahora, la cuestión me parece todavía no es meramente discutir esta cuestión de los organismos supranacionales y cómo se accede a ellos. La cuestión es la operatividad inmediata como derecho interno del derecho supranacional. O sea, el pacto es derecho interno además, por lo tanto todos los órganos judiciales nacionales tienen la obligación de aplicarlo. Así como aplican un reglamento, una ley, la Constitución, tiene que aplicar el pacto, y el pacto está encima de todos ellos. Con lo cual creo que es ahí donde tenemos que hacer la mayor lucha, porque evidentemente la otra es más lejana, más distante, más cara y por el momento más dificultosa. Sí, yo quería agregar respecto de la primera parte de la exposición del magistrado, que hay una diferencia abismal entre
la ideología y la mecánica de designación de jueces, por ejemplo, de la Corte Suprema en Estados Unidos y acá. Primero, acá no hay nada que impida, salvo la voluntad del poder, hacer audiencias públicas en el Senado para ver si ratifican o no una propuesta de un magistrado de la Corte. Sin embargo, no lo quieren hacer, y me lo han dicho, para proteger al magistrado. Ahora, al futuro magistrado. ¿Por qué necesitan protegerlo? Obviamente porque es indefendible, porque si alguien tiene suficiente entidad para ser magistrado de la Corte, pues se defenderá él solo con sus cualidades personales muy bien. La otra cosa, cuando hablan ahora, bueno, recompondremos o no la Corte, todo el mundo es, bueno, hacen o no un acuerdo para que vengan algunos del partido allá y algunos del partido de acá. Y de casualidad hoy acabo de leer en el diario que andan mencionando 2 o 3 nombres posibles que a lo mejor no serían de ninguno de los 2 partidos. Yo no creo que cometan ese error. Van a nombrar o de un partido o del otro, o mitad y mitad, o algo así. Ahora, en Estados Unidos, como lo decía también el magistrado, cuando se cuestiona, y a veces muy duramente, a un candidato a magistrado de la Corte, los han hecho sudar mucho, realmente, a muchos de ellos, le cuestionan su ideología jurídica, le cuestionan su perspectiva de la vida. A nadie se le ocurre preguntarle a qué partido está afiliado, como que es una falta de educación política preguntárselo. Sí, bueno, cuán conservador, cuán liberal se espera que pueda ser, ¿no?